Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio que es organizado por los pueblos indígenas eh, de Yamparasuyu, Caracarazuyu, el pueblo guaraní, con el apoyo del Observatorio de Derechos. Todos ellos forman parte de la Comisión de Pueblos Indígenas del Observatorio de Derechos y también con el apoyo de la ONG Realidades, el Comité Ecológico Departamental de Productores de Chuquisaca, la Plataforma de Investigación y Formación Especializada PIFE y la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de las amenazas a los derechos de los pueblos indígenas en interdependencia con los derechos de la madre tierra, la salubridad pública y el derecho a la alimentación saludable de consumidoras y consumidores por el uso de transgénicos. En esta oportunidad tenemos la participación de los hermanos de Yamparasuyu, del pueblo guaraní. También tenemos la participación del Colegio de Ingenieros en Desarrollo Rural y de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Mi nombre es Taí Ábrego y soy directora de la ONG Realidades, presidencia del Observatorio de Derechos, y para mí es un gusto poder estar nuevamente en este espacio que se aborda desde la voz de las naciones y los pueblos indígenas originarios. Estamos llegando al final de este ciclo que se ha iniciado ya hace varios jueves, en el que hemos tenido diferentes temas. Y bueno, en este sentido y contexto, voy a dar la bienvenida a todos nuestros expositores. Muchas gracias por su participación y esperamos que sea un espacio productivo para todos y todas, ¿no? Muchas gracias también a quienes están participando en este espacio y que han acudido puntuales. Para iniciar, por favor, voy a dar la palabra al hermano Julián Chambi. Él es presidente del Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca y también es parte de la nación Yampara Suyu, ¿no? Muy buenas tardes, hermano Julián. Adelante con su participación, por favor. Muy buenas tardes, estimada Taí. También a todos los amigos que nos siguen a través de redes sociales. Saludar desde pueblo indígena originaria Pisile de Marca Tarabuco de la nación Yampara. También felicitar, hoy día es pues Día de la Patria, ¿no? A que todos los bolivianos del Estado Plurinacional estamos celebrando este día seguramente en las casas y pues sientámonos orgullosos que Bolivia es un país megadiverso, multicultural, plurinacional y por tanto pues somos orgullosos de ser bolivianos a pesar de que las naciones y pueblos indígenas, el cumplimiento de derechos de las naciones y pueblos indígenas está en pañales. Y por tanto, pues gracias a la invitación por las instituciones, por el apoyo que nos brindan para hacer conocer la realidad de las naciones. Bueno, un poco en este momento voy a compartir sobre la convivencia armónica con la naturaleza, que en las naciones nosotros seguimos manteniendo los valores, principios ancestrales, lo cual nos ayudan a respetar a la naturaleza. Por otro lado, también quisiera, para que llegue al corazón, para que se entienda, mejor creo que presentar a través de la música, ya que en las naciones la música está relacionada con la producción, con la agricultura, con la organización, y pues como un regalo para todos los amigos,
voy a cantar un tema que compuse referente sobre los derechos de la madre tierra. Consideran a la madre tierra como un ser vivo que tiene vida. Consideran a la madre tierra como un ser vivo que tiene vida. Ella nos da vida, ella nos sostiene. Debemos respetar a la madre tierra. Ella nos da vida, ella nos sostiene. Debes respetarla a la madre tierra. Esas plantas, todo lo que ves, es el manto de la madre tierra. Esas plantas, todo lo que ves, es el manto de la madre tierra. Jamás cotecho, jamás canaicho, que causa y mal que cunasta. Jamás cotecho, jamás canaicho, que causa y mal que cunasta. Es el agua vital que tomamos, es la sangre de la madre tierra. Es el agua vital que tomamos, es el sangre de la madre tierra. Jamás uchichu, jamás chichichu, que causa y cojín cuya costa. Jamás uchichu, jamás chichichu, que causa y cojín cuya costa. Es el aire puro que tomamos, son respiros de la madre tierra. Es el aire puro que tomamos, son respiros de la madre tierra. Jamás cuchilla y yo jamás cana y yo que causa y chucho y asamaita. Jamás cuchilla y yo jamás cana y yo que causa y chucho y asamaita. Muchas gracias, queridos amigos. Un poco aclarando el tema que hemos interpretado, es que las naciones, pueblos indígenas siempre hemos convivido con la naturaleza o con la madre tierra. Bueno, se puede llamar con diferentes términos. Pues un poco hablando de la nación Yampara, siempre nosotros desde tiempos inmemoriales cuidábamos la naturaleza. Por ejemplo, siempre cuidábamos a los árboles, que dice las plantas son como abrigo de la madre tierra. Entonces, no se puede talar en exceso. O el agua también que es sangre de la madre tierra, no podemos desperdiciar, no podemos contaminar. Y por otro lado también, si pasa algunos riesgos, también nuestros abuelos sabían cómo prevenir, por ejemplo,
a los desastres naturales, ya sea la granizada o si hay alguna enfermedad, las plagas en las plantas, ellos sabían cómo prevenir, pero sin dañar a la naturaleza, porque sabían que la naturaleza no solamente para nosotros, sino pues que ha existido miles de años y seguirá existiendo miles de años para las futuras generaciones. No es solamente de nosotros, sino pues nosotros somos parte de la naturaleza y por tanto también todos los seres vivos, ya sea los animales, también tienen derecho y también son parte. Y por tanto, para no dañarnos y para no ser afectados también con las evidencias que uno hace, pues es muy necesario respetar, cuidar donde estamos. A veces cuando uno cosecha o cuando uno siembra, pues es responsable también de cosechar. Si nosotros cuidamos a la naturaleza, pues la naturaleza también nos cuida, nos da alimento. Pero si nosotros no cuidamos, en vez de cuidar, venenamos la naturaleza, matamos a los microorganismos, macroorganismos, talamos en exceso los árboles y nos reemplazamos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dañándonos a nosotros mismos. Eso es preocupante. Y por tanto, creo que hay que tener conciencia que todos los productores, todas las familias, todos que habitamos en esta tierra, es muy necesario darse cuenta que, que las cosas innotablemente están cambiando y nos están afectando, ya sea a través de las enfermedades y a través de otras cosas. Y eso es lo que quería dar el mensaje, queridos hermanos. Desde la Nación Yampara, rogamos que todos los productores cuidamos la naturaleza, no contaminemos. También nuestros hermanos productores que son como empresarios grandes, cuidaremos la naturaleza, porque tarde o temprano, si, si la tierra se desertifica, pues no va a haber comida. Y si no hay comida, pues va a haber debilidad, va a haber pobreza, va a haber hambre. Si metemos mucho químico, igual nos va a dañar y vamos a ser más propensos también a las enfermedades. Y por tanto nos corresponde, como naciones también, nos corresponde compartir algunas experiencias que tenemos, que desde tiempo nosotros manteníamos, cuidábamos bien, porque mirábamos a la naturaleza como nuestra madre. Alguien no puede dañar a su propia madre, no puede destrozar, no puede envenenar. Desde el punto de vista ancestral es así, pero desde el punto de vista económica o lucrativa, no nos importa. Cualquier cosa podemos hacer. La cosa es ganar dinero. Eso es, hermanos, la importancia de cuidar la naturaleza. Si queremos vivir en un estado de felicidad, pues cuidaremos a la naturaleza, no dañemos. Eso es lo que quería decir, querida Taí. Seguramente si va a haber algo de agregar, vamos a aumentar. Muchas gracias, hermano Julián. Bueno, antes de continuar, yo quisiera, por favor, si nos puede ampliar un poquito sobre la biodiversidad que tienen en las semillas nativas en Yamparasuyu y cómo esto está relacionado a su cultura, ¿no? Nos contaban que para armar la pucara en la fiesta del Pujllay se utiliza maíz, ¿no? Que todo el año trabajan, nos decían, para poder producir y para poder compartir en esos espacios que son parte de la cultura y del Pujllay, que es reconocido y declarado como patrimonio cultural. Y no sé si es que nos puede ampliar un poquito, comentar un poquito de esa relación que hay, ¿no? Entre la siembra, la cosecha y las costumbres en Yamparasuyo. La producción o las semillas está relacionado con la cultura
Por ejemplo, para Jorpache y Raimi, para marzo, ahora ya conocido como carnaval, nosotros, como decíamos, a las plantas vemos como un ser vivo y por tanto también festejamos. Por ejemplo, el pucara, en la pucara tenemos toda la producción del año que produce, ya sea del valle, del altiplano o de la puna, que representa como un agradecimiento a la naturaleza, también como festejo de las naciones. Por tanto, viendo ahora en la actualidad la diversidad genética del recurso genético se está disminuyendo drásticamente porque estamos llegando a monocultivismo y a no diversidad. Cada familia producía todo lo que consume, pero ahora más que producir estamos comprando. Y cuando uno visitara la Pucara, por ejemplo, ahí mira todo, ya sea cereales, hortícolas, frutales, tubérculos, todo está, es una fortaleza, es una riqueza, o sea, de la producción en la Pucara, que representa entonces la riqueza de las naciones, de los pueblos. Eso es lo que se mantiene y estamos manteniendo. Ojalá podamos fortalecer esta parte. También hay ciertos desafíos que tenemos que superar. Muchas gracias, hermano Julián. Seguramente ya cuando lleguemos a la ronda de preguntas van a poder plantearse más preguntas y va a poder ampliarnos mucho más la exposición. Ahora, por favor, vamos a dar la palabra a Marcela Mollericona Alfaro. Ella es de la plataforma boliviana frente al cambio climático. Y nos va a hablar acerca de las evidencias científicas y técnicas sobre los riesgos del maíz genéticamente modificado en base a una recopilación, sistematización que han realizado, que se ha adjuntado al amicus curiae que se ha presentado en relación a la acción popular que presentaron los pueblos indígenas originarios guaraní, Yamparasuyu y sociedad civil. Entonces, adelante, por favor, Marcela, bienvenida a este espacio y gracias por el apoyo a toda la plataforma. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio y llegar un gran saludo a todas las organizaciones que se han hecho presentes para la formulación del amicus curiae. Un gran saludo al pueblo guaraní, al pueblo Yamparasuyu, Caracarasuyu de la Comisión de Pueblos Indígenas del Observatorio de Derechos, asimismo a la ONG Realidades, a la Plataforma de Investigación y Formación Especializada, al Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca y asimismo todas las organizaciones aliadas. Asimismo, y así hacerles llegar un gran y fuerte agradecimiento por la labor que se está realizando, que viene a ser de importancia para todo nuestro país, no solamente para los grupos de productores en la región. En este sentido, vengo en esta oportunidad como representante de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. Nosotros somos una organización con alcance nacional conformada por jóvenes voluntarios de diferentes áreas en diferentes departamentos y cuya área de acción viene a ser trabajar en actividades de incidencia contra los efectos del cambio climático y la problemática ambiental en nuestro país. Por tanto, agradecemos la oportunidad de participar en la comisión que trabajó la fundamentación técnica de la amicus curiae. Y nuestro trabajo se ha basado en realizar una recopilación y sistematización de documentación técnico-científica que avala los impactos negativos y riesgos de la introducción de semillas transgénicas. En el caso específico del maíz. Debido a que Bolivia es el centro de origen y diversidad de este cultivo.
Voy a compartir unas pequeñas diapositivas, por favor. No sé, ¿podría habilitarme? Ya está habilitada para compartir. Ok, muchas gracias. Voy a hacer una síntesis de los principales resultados que se han obtenido mediante este documento técnico, haciendo una evaluación de diferentes documentos científicos, de fuentes confiables, fiables, que se han ido produciendo a nivel internacional y también nacional en relación al ingreso de semillas transgénicas por el maíz. Denominado Evidencias Científicas y Técnicas publicadas sobre los riesgos del maíz transgénico. Principalmente se ha constituido una recopilación de datos científicos y han abarcado trabajos tanto a nivel nacional como internacional. Fundamentalmente, podemos clasificar los riesgos del maíz transgénico entre ecológicos, agronómicos, ya sea también los impactos socioeconómicos y culturales, y asimismo en el caso de los riesgos para la diversidad en centros de origen como Bolivia, ¿no? Por tanto, existe una amplia gama de antecedentes y experiencias de los efectos negativos del ingreso de semillas transgénicas, principalmente en un país como México, ¿no? La información disponible con la que se cuenta y con la que mejor podemos relacionar las condiciones del país son con México, debido a que también es un centro de diversidad y origen de maíz. Asimismo, como se puede ver aquí, tenemos toda la región y ver la importancia del maíz para nuestros países, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una amplia diversidad de razas o cultivos en la región, bastante vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria. Estamos hablando de maíces bolivianos clasificados en 7 complejos raciales, casi 45 razas y centenares de variedades registradas en el país. Sin embargo, existe aún una necesidad de poder hacer la sistematización de esta variedad, de esas variedades. Eso ha sido una situación que ha alarmado bastante en diferentes países y organizaciones debido a los impactos que se está generando. En el caso de México, se ha podido evidenciar que hay una fuerte batalla legal y cultural y además de tensiones sociales debido al ingreso de estas semillas hace varios años, y además de la gran disponibilidad de trabajos que se han ido conformando durante estos últimos años. Como algunos resultados que podemos destacar es que existe ya a la actualidad una presencia generalizada de transgenes y glifosato en alimentos derivados del maíz, en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las tortillas, que viene a ser uno de los alimentos esenciales del día a día de la población en general en ese país, casi 90.4% ya ha sido invadido por genes, o sea, semillas transgénicas, y se ha encontrado un dato alarmante, casi un 27.7% de esas muestras con residuos de glifosato. Estos datos son alarmantes debido al impacto que genera, y ya son conocidos, el tema del glifosato, uno de los agroquímicos con mayores riesgos e impactos tanto a nivel del medio ambiente y a nivel de la salud, ¿no? También existen evidencias ya realizadas de flujos de genes vía semilla y vía polen hacia las razas locales. En México ya hay diferentes trabajos que han ido identificando la contaminación de las variedades locales, lo que pone en riesgo la conservación de las semillas, principalmente por los pequeños productores vinculados a la agricultura familiar. Sin ir muy lejos, también observamos en Uruguay que ya existen antecedentes de interpolinización ya demostrada, incluso en distancias mayores a los 250 metros. Es decir, por más que las parcelas de cultivos transgénicos estén aisladas o se diga que no va a existir el riesgo de contaminación a las parcelas de los pequeños productores, trabajos científicos ya han demostrado que sí existe un riesgo de contaminación, incluso más de 250 metros, e incluyendo barreras de árboles que pueden ser hasta de 30 metros. Entonces, el riesgo de contaminación de las variedades nativas es muy alto. Otros estudios también han ido demostrando
que estos protocolos de seguridad que se usan para indicar que no va a existir contaminación de las variedades locales no han funcionado en fases experimentales, ¿no? Entonces, si se aplica a una escala comercial, los daños son mayores y casi inevitables, prácticamente inevitables. Otras investigaciones también ya han demostrado que las variedades locales cuentan con transgenes y eso se ha podido relatar en diferentes estudios en los cuales los productores están con fuertes temores en relación a la dependencia que genera esto hacia empresas transnacionales. Y así nos vamos a los riesgos ecológicos. La investigación científica ha demostrado ya que existe un impacto, por ejemplo, del maíz transgénico en las especies de abejas melíferas, solamente por hablar, mencionar la importancia de estas especies para la soberanía y seguridad alimentaria en relación a que ellos contribuyen a la producción de otros tantos alimentos, así hablamos de verduras, frutas, ¿no? También se habla de efectos aún desconocidos y difíciles de predecir, pero que con certeza son irreversibles, ¿no? En especial para el caso de países como Bolivia, que es un centro de origen. Y bueno, también ya se ha identificado el tema de que los cultivos transgénicos presentan altos riesgos para el medio ambiente porque sí o sí van vinculados al paradigma del uso de los pesticidas, lo cual no solo representa riesgos para la salud, sino también que representan fuertes impactos medioambientales. Si hablamos a nivel de la contaminación de los suelos, a nivel de la contaminación del agua, ¿no? Principalmente para las comunidades que se encuentran próximas a estas áreas a las que se incluyen cultivos transgénicos. Si hablamos a nivel de los riesgos agronómicos, también se ha evidenciado ya la aparición de superplagas y supermalezas resistentes por la aplicación masiva de herbicidas y también por el riesgo que existe de la hibridación con cultivos transgénicos de las malezas que están en las parcelas. Por otro lado, también se estaría afectando a los organismos benéficos que existen en los sistemas en los sistemas agropecuarios. Estamos hablando de insectos benéficos u otros organismos que se encuentran próximos en las parcelas. Entonces, a pesar de que ha habido trabajos que indican que no existen tales riesgos, otros ya van demostrando que sí se presenta afección a diferentes organismos, no solamente a las plagas, ¿no? Sin ir muy lejos, también si hablamos en el caso de Brasil, un estudio ya ha revelado que en el caso del maíz existe una plaga denominada Spodoptera frugiperda, conocida como la oruga militar, y ya se ha evidenciado que esta plaga ha ido presentando mayor resistencia en el cultivo de maíz transgénico, ¿no? Entonces, algunos argumentos que defienden el ingreso de estas variedades de maíces transgénicos indican que este es resistente a estas plagas. Sin embargo, estudios van demostrando que estas plagas están desarrollando resistencia, ¿no? Por lo que no viene a ser sostenible si queremos hacer la implementación en esos cultivos. Resultados similares también se han encontrado en otras regiones del Chaco, países como Puerto Rico y también como Argentina, para el caso del maíz transgénico resistente a estas plagas. Y luego ya si hablamos de los impactos socioeconómicos y culturales, en estos países, principalmente México, se ha evidenciado que se pone en riesgo la subsistencia y autosuficiencia de los productores campesinos. Hacer el maíz transgénico una innovación que pertenece a una empresa podría tener graves consecuencias en el control de las semillas, ya que este tipo de propiedad intelectual limita el derecho del agricultor a replantar en la semilla protegida, ¿no? Eso vendría a ser uno de los riesgos ya demostrados del ingreso de maíz transgénico. Asimismo, en centros de diversidad o áreas dominadas por la agricultura tradicional, se amenaza la diversidad genética, así como el conocimiento y la cultura de las poblaciones indígenas. Por otro lado, otros estudios también demuestran que existen probables consecuencias para la seguridad alimentaria local, la supervivencia cultural y la soberanía económica nacional. Se asocian el riesgo a los objetivos agroecológicos, cuyo objetivo es encaminarnos hacia lograr una agricultura más justa, socialmente, económicamente viable y ecológicamente racional.
Entonces, el ingreso de este tipo de semillas va en contra de todos esos principios y estos principios agroecológicos que están tan vinculados a los pueblos y naciones indígenas originarios, ¿no? Por otro lado, entre otros riesgos se encuentra la pérdida de la identidad cultural en familias por la desaparición de la semilla nativa de maíz. Este estudio, realizado, por ejemplo, en Colombia en el 2018, ya demostraba que el ingreso de semillas transgénicas contribuye a que las familias de los pequeños productores se encontraban realmente afectadas por este problema, por la pérdida de identidad cultural, ¿no? Entonces eso ya está evidenciado técnico y científicamente, y ya podemos ver las experiencias que se están realizando en estos países, es con la esperanza de que no se puedan repetir todo esto que voy detallando en nuestros ecosistemas, ¿no? A nivel de nuestros pequeños productores. Por otro lado, también en el caso de México, ya estudios técnicos han demostrado que el ingreso de estas semillas no han llegado a resolver los problemas productivos centrales de los pequeños productores, ya sea como temas de fertilidad, sequías y heladas. Al contrario, el ingreso de estas semillas ha profundizado una dependencia tecnológica, tanto de semillas, fertilizantes, que involucran casi el 70% del gasto de producción, ¿no? Estamos hablando de costos muy altos que no pueden ser cubiertos por los pequeños productores. Y al contrario, no viene a ser el riesgo de endeudamiento para los pequeños productores. Y esto ya ha sido también demostrado. Entonces, y otros trabajos también hablan, ¿no?, de diferentes indicadores que afirman que la liberación de maíces transgénicos resistentes a herbicidas no representan ventajas significativas. Por tanto, los argumentos que hablan de que esto vendría a beneficiar a los pequeños productores están siendo cada vez más, ¿cómo se dice? Se ha demostrado cada vez más que no viene a ser la solución a los problemas que presentan los productores en la actualidad. Otros impactos que se han visto en el caso de Paraguay, por ejemplo, el germoplasma de maíz ha empezado a ser apropiado por corporaciones transnacionales del agronegocio para la producción de alimentos ultraprocesados y de agrocombustibles. En Argentina se verifican diversas consecuencias económicas, sociales y culturales. Estamos hablando de una mayor concentración de la propiedad de la tierra, con la consiguiente expulsión de campesinos indígenas y pequeños productores de sus propias tierras. Esto que ha ido en decadencia debido a la ampliación de la frontera agrícola en favor del agronegocio. También se habla de los impactos de ambientales por la proliferación del aumento de uso de agrotóxicos en las poblaciones rurales y urbanas adyacentes. Argentina es uno de los países que presenta uno de los mayores índices de contaminación por agroquímicos en la población a nivel mundial. Asimismo, se ha visto el riesgo en zonas urbanas y rurales adyacentes, ¿no?, en temas de siembra, al momento de hacer el transporte o el acopio de estos productos. Por otro lado, los impactos del ingreso de maíz transgénico conlleva a una transformación en las pautas de consumo de los habitantes. Y esto viene a ser una posible causa de riesgos a la salud. Y esto va relacionado al entramado de argumentos que constituyen la red de conflictos de otras más consecuencias de las semillas transgénicas. Estamos hablando de que el maíz transgénico va relacionado a productos procesados, que ya van en desmedro de la alimentación sana, nutritiva, que nosotros tendríamos que rescatar de las naciones y pueblos indígenas del país, ¿no? Entonces, eso también va vinculado al ingreso de estas semillas y son riesgos que esperemos no podamos, no lleguen a alcanzar los sistemas productivos en nuestro país. Por tanto, como algunas conclusiones de la investigación realizada, las necesidades de políticas públicas basadas en la soberanía alimentaria deben ir en pro de la diversificación de la producción campesina y sustentable y en la valoración del cultivo de las variedades nativas. Esta síntesis de los argumentos científicos y técnicos se han discutido por miles de científicos en el mundo, ¿no? Entonces, existen incertidumbres e insuficiencias tecnológicas
de los cultivos transgénicos. El país, al contar con variedades nativas de maíz, vienen relacionadas a las expresiones más paradigmáticas de la riqueza, con más de 77 complejos raciales, documentados en diferentes publicaciones y distribuidas en todos los países. Viene a ser uno de los mayores patrimonios con los que contamos a nivel nacional. Toda esta diversidad resulta de procesos de interacción biológica y social desde épocas ancestrales, ¿no? Y se materializa en las dinámicas alimentarias, económicas y culturales de los sistemas de vida en nuestro país. La importancia de la agrobiodiversidad en los agroecosistemas de los cuales forma parte el maíz es grande, ¿no? Estamos hablando de que se encuentra disponible aproximadamente desde los 2.000 hasta casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar, a nivel de todos los diferentes pisos ecológicos del país. Entonces, toda esta información ha sido trabajada por diferentes investigaciones, por lo tanto, es necesario que podamos ver que existe la suficiente evidencia que demuestra la importancia del maíz para nuestra región y también los riesgos que ya se están suscitando en otras regiones, que esperamos no puedan llegar hasta nuestros sistemas productivos, afectando a los pueblos y naciones originarias campesinas del país, ¿no? Bueno, esa ha venido a ser la síntesis de la investigación del documento técnico. Muchas gracias nuevamente por el espacio y por la presentación. Muchísimas gracias, estimada Marcela. Nos has dado una amplia visión de lo que han sido los argumentos del anexo técnico de la Amicus Curiae que hemos presentado. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra, por favor, a Guido Zambrana. Él representa en esta oportunidad al Colegio de Ingenieros en Desarrollo Rural y nos va a hablar del derecho humano a la alimentación y su relación con el consumo de productos ecológicos. Adelante, Guido, por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Taí. Buenas tardes, hermano Julián, Marcela. Un gusto conocerte. Me conecto desde Monteagudo. Voy a hacer una ponencia sobre el derecho humano a la alimentación y consumo de productos agroecológicos. También quiero agradecer por la invitación a los pueblos indígenas, en este caso a la nación guaraní, a la nación Yampara, a la nación Jarajara, los tres del departamento de Chuquisaca, quienes llevan a cabo esta serie de diálogo, de conversatorio, para hacer conocer lo que realmente significa el patrimonio que tienen respecto a recursos naturales, los recursos genéticos, la cultura, la gastronomía y todo ello. Bueno, hay una pregunta que diariamente nos deberíamos de hacernos, ¿no? Y esto tiene que ver qué realmente comemos. Todos nos deberíamos de preguntarnos. Y en esta línea nos damos cuenta de que a nivel mundial y también en nuestro país, las transnacionales, los agronegocios implementan las políticas de qué deberíamos de alimentarnos, ¿no? Esta imagen es una clara muestra de lo que pasa en nuestro país respecto a despojo de tierras, a la destrucción de los bosques, a la posible pérdida de recursos genéticos nativos, el empobrecimiento, la inseguridad alimentaria, la malnutrición de nuestros pueblos, ¿no? O sea, esta imagen nos muestra muchas cosas de lo que en la actualidad vivimos toda la gente, los pueblos indígenas y absolutamente toda la población, ¿no? Esta es una gráfica muy común que está en
en redes sociales, en páginas web, y hay una tendencia de que a nivel mundial son 10 empresas alimenticias quienes dominan la alimentación en los países. Y es muy preocupante esta temática, tomando en cuenta también de que el 70% de la alimentación que consume las personas en el mundo provienen de la agricultura familiar, de la agricultura ecológica, ¿no? Pero un pequeño grupo de empresas multinacionales dominan nuestra alimentación, ¿no? Y ellos quieren decidir de qué queremos alimentarnos. Esta es otra imagen que nos muestra sobre la utilización de productos agrotóxicos en la producción de alimentos. Si para controlar las plagas y enfermedades utilizamos barbijos, utilizamos agrotóxicos, si no es seguro para respirar, ¿será seguro para comer? Es una pregunta que también nos hacemos día a día, ¿no? Todos los productos, a ver, no todos en realidad, pero muchos de los productos llegan a nuestros platos producidos por los agronegocios, ¿no? Y fumigados todos los días, y está en nuestros platos, comen nuestros niños, y realmente es un tema muy preocupante y debería de haber un cambio muy profundo en esta temática. Algunas imágenes de lo que significa utilizar semillas transgénicas, por ejemplo, la anterior, la compañera nos hablaba, muchos efectos inmediatos, en algunos casos a un tiempo no muy lejano, pero desde malformaciones, quemaduras, absolutamente una infinidad de consecuencias que trae a la salud humana, ¿no? Entonces, es preocupante temáticas. Ahora, quiero conceptualizar algunos términos para que vaya explicando lo que realmente es el derecho humano a la alimentación. La seguridad alimentaria, todos saben muy bien que existe seguridad alimentaria cuando todos tienen y en todo momento acceso físico y económico a una alimentación suficiente, inocua, nutritiva para atender sus necesidades de nutrición y satisfacer las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, la inseguridad alimentaria podemos entenderlo de que existe inseguridad alimentaria cuando hay insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser en algunos casos transitoria, pero en otros casos también estacional o crónica, ¿no? La malnutrición, hay dos formas de malnutrición. Por un lado, que tiene que ver con una dieta desequilibrada, en exceso, como esta primera imagen, y por otro lado, por falta, ¿no? Que es el otro extremo, ¿no? En exceso, el tema de obesidad, y el tema de desnutrición podría ser por falta. Hay algunos mandatos mundiales sobre derecho humano a la alimentación. Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación. Todo esto está, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice eso, ¿no? Es un mandato mundial, ¿no? El acceso a una alimentación adecuada como derecho individual, por un lado, ¿no? Individual, pero es una responsabilidad colectiva. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, la Declaración de Roma nos dice de que el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer el hambre, ¿no? Y el hambre realmente puede ser un efecto muy negativo porque opaca el intelecto y atrofia la productividad e impide a las sociedades enteras realizar su potencial. En los países en desarrollo, las enfermedades relacionadas con el hambre le suman gastos a las familias más pobres, incrementa la carga de atención que conlleva a los miembros saludables de estas, que ya de por sí luchan por su subsistencia.
Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que han sido formulados en 2015, ¿no? Y tienen una vigencia que es la agenda hasta 2030, ¿no? Algunas cosas que todos los países están trabajando a nivel mundial, por un lado tiene que ver con acabar la pobreza, que nadie padezca de hambre, ¿no? Reducir las desigualdades, lograr ciudades y comunidades sostenibles, producir y consumo responsable, acción por el clima, por ejemplo, vida de ecosistemas terrestres, algunos que se relacionan directamente con alimentación, el derecho a la alimentación adecuada. La Constitución Política del Estado, de la misma manera, en su artículo 16, nos dice de que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Por otro lado, en Bolivia tenemos una ley que es la Ley 2453, que es la Ley General de Derechos de los Consumidores y las Consumidoras. Y en su artículo 75 nos dice de que las y los usuarios, los consumidores y las consumidoras gozan de los siguientes derechos, ¿no? Al suministro de alimentos, fármacos, productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente para prestación eficiente y oportuna del suministro. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen, ¿no? Entonces, el derecho humano a la alimentación tiene que ver, por un lado, es una obligación legal, ¿no? Es políticamente popular, es económicamente racional, da poder, propicia la rendición de cuentas. Los estados deberían de hacernos conocer en caso de que importan realmente qué es lo que están importando, deberían de hacernos conocer a los consumidores. Se hace frente a las causas fundamentales, es una cuestión de ética principalmente, ¿no? Por otro lado, ¿qué aporta el derecho a la alimentación a la seguridad alimentaria? Los estados tienen obligaciones y deben rendir cuentas de sus actos. El ser humano es titular de sus derechos. El derecho a la alimentación es ligado a todos los demás derechos que también son fundamentales en la vida, ¿no? Los principios de no discriminación, participación y Estado de Derecho forman parte íntegramente del derecho de la alimentación. Algunas violaciones al derecho de la alimentación no se previene, por ejemplo, la contaminación de fuentes de agua, la contaminación de las tierras agrícolas, la tala de árboles, la destrucción de los bosques, ¿no? Mucho tiene que ver con el derecho a la alimentación. No se regula la publicidad. Muchos de los productos que consumimos, por ejemplo, tienen o vienen de transgénicos, y en muchos casos no se dice, ¿no? O sea, no dice de que sí tiene este producto, ¿no? En cierta manera todavía no se han eliminado las condiciones de servidumbre, por ejemplo, ¿no? En muchos casos, trabajar y te doy una arroba de arroz, digamos, ¿no? Sigue sucediendo este tipo de ejemplo, ¿no? Son datos que se ha sacado de AEPI, ¿no? Los obstáculos para la realización del derecho a la alimentación. La discriminación, la exclusión social y el alto grado de desigualdades, por un lado, el fomento a la agroindustria orientada hacia la exportación y a la poca inversión en la pequeña agricultura. Esto es lo que sucede en nuestro país. Hay más apoyo, hay buenas leyes para los agronegocios, pero para los pequeños productores sí que tienen que estar sufriendo de que haya fomento, ¿no? En muchos casos no lo hay. Si lo hay es insuficiente, no es igualitario, ¿no? Entonces, y por otro lado, la competencia desleal de importaciones subvencionadas. Nuestro país es buen productor de muchas cosas, ¿no? Pero en muchos casos la importación de productos hace de que los productores no tengan la oportunidad de ciertas cosas. Algo que quiero compartirles con ustedes es necesario promover el uso de sello ecológico, en este caso el sello de garantía, ¿no? En Bolivia tenemos la ley 3525 que regula el uso del sello, ya sea en transición o ecológico,
Pero también hay un decreto supremo a través de la ley 144 de que todos los productos que vengan, que tengan o que contengan transgénicos deberían de llevar este sello amarillo que diga OGM. La gente que va a supermercados seguramente se ha dado cuenta de que hay algunos productos que ya tienen este sellito amarillo, sin embargo deberían de tenerlos todos, ¿no? Todos los que tengan transgénicos, ¿no? Y ahí el consumidor seguramente va a decidir de qué realmente quiere alimentarse. ¿Quiere alimentarse de productos ecológicos o quiere alimentarse de productos transgénicos? Pero hay toda una normativa, la cuestión es hacer cumplir, ¿no? De que todos los productos tengan este sello triangular de producto transgénico que está normado, ¿no? Es cuestión de hacer cumplir, ¿no? De que todos los productos que se expongan al consumidor lleven, ¿no? En este caso, el Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca promueve a través de sus productores el uso del sello ecológico. En algunos casos, algunos productores que todavía están en conversión, los que están en transición, llevan el producto en transición, ¿no? Ahora, una pregunta igual para todos, ¿no? ¿De dónde compramos nuestros productos? ¿O a quién realmente deberíamos de comprar? Y aquí hay tres distintas imágenes. Por un lado, vamos a seguir comprando productos ultraprocesados, productos con conservantes, productos que tienen envases de plástico, que en muchos casos terminan en nuestros ríos, en nuestros suelos, contaminan el medio ambiente, por un lado, o recurrimos a los mercados populares para comprar a granel, ¿no? Productos frescos, naturales, y el consumidor debería tomar una decisión de dónde realmente quiere comprar. Y al decidir esa compra, va a decir a quién realmente está aportando. Estamos aportando a las grandes empresas, a las multinacionales que producen alimentos, o estamos apoyando al pequeño productor, al agricultor de la agricultura familiar, al productor ecológico. Pero la agricultura familiar también tiene una tendencia de producir con productos químicos, ¿no? Y ahí es la otra opción, ¿no? Realmente deberíamos de recurrir a adquirir productos con garantía, ¿no? Con garantía de sello ecológico de nuestros productores indígenas que se esfuerzan, de los productores campesinos que se esfuerzan día a día para producir alimentos más sanos, más nutritivos, principalmente, ¿no? Ahora, para ir terminando, razones para elegir productos ecológicos. Por un lado, no tienen aditivos, son libres de pesticidas, biocidas, insecticidas, ¿no? Agrotóxicos, dichos de otra manera, no tienen OGMs, ¿no? Organismos genéticamente modificados, sin antibióticos en caso de carne, por ejemplo, de actividad pecuaria, son alimentos limpios y saludables, respetan la naturaleza y sosteniblemente el medio ambiente, se mantiene la biodiversidad, son responsables con el territorio, tiene una garantía de bienestar, por ejemplo, para los animales que tienen fincas integrales, ¿no? Tienen esa esencia de color, aroma, sabor, ¿no? Auténtico, pero por otro lado son alimentos certificados con garantía y principalmente vienen directamente del productor, ¿no? O sea, sin intermediarios. Bueno, para cerrar, quiero mostrarles esta imagen. Es un refresco de un producto, de un fruto silvestre que es zarzamora, que está en el bosque, en este caso aquí en el bosque chaqueño, y un poquito también suma, ¿no? A los otros bosques de Subandino, todo eso. Es un producto de la marca Amandía, ¿no? Sale temporalmente este producto porque también utiliza refrigeración, así, ¿no? En el mes de noviembre, diciembre va a estar saliendo este producto, ¿no? Que es de mucha
importancia y este producto ha sido promocionado en un evento de jornadas del patrimonio alimentario en Tarija. Entonces, voy a cerrar mi presentación con esto y agradeciendo por darme la oportunidad de hacer conocer sobre el derecho humano a la alimentación. Gracias, hasta ahí. Muchísimas gracias, estimado Guido. Bueno, hemos tenido una dificultad con la participación del pueblo guaraní, lamentablemente. Sin embargo, es importante resaltar, como bien lo decía Guido Zambrana, que este espacio es un espacio que ha sido promovido por las naciones y pueblos indígenas de Chuquisaca, Yamparasuyu, Caracarasuyu y el pueblo guaraní. Y bueno, yo me voy a permitir hacer una exposición también resumida del amicus curiae que hemos presentado, que se denomina las amenazas a los derechos al hábitat y otros derechos colectivos de los pueblos indígenas en interdependencia con los derechos de la madre tierra, que es denominada Pachamama por Yamparasuyu, Caracarasuyu en quechua, Ibi por el pueblo guaraní, ¿no? La salubridad pública y el derecho a la alimentación saludable de consumidoras y consumidores por el uso de transgénicos. Este amicus curiae ha sido hecho por la ONG Realidades con el apoyo de María Elena Tarbellido, Gabriela Sauma Sanquís, Patricia Cerrudo Santelices y, bueno, mi persona en este caso, a quien... y bueno, quiero agradecer y saludar a la distancia a todas las abogadas que nos han apoyado. También, como bien decía Marcela, este amicus curiae en la parte de fundamento jurídico se ha trabajado desde este equipo. Sin embargo, la parte técnica ha recibido el apoyo de información de muchas entidades, ¿no? La ONG Realidades ha sistematizado el documento de anexo técnico que acompaña al amicus, pero ha sido realizado este documento gracias a los insumos que ha procurado el Comité Ecológico de Chuquisaca junto al Colegio de Ingenieros de Desarrollo Rural de Chuquisaca y la Asociación Nacional de Agrónomos de Bolivia, que han elaborado un documento de recopilación de argumentos técnicos científicos que dan respuesta a por qué no a los transgénicos en Bolivia y plantean 110 argumentos técnicos y científicos para rechazar los transgénicos en un documento bastante sustantivo de 41 páginas llenas de argumentos y referencias científicas y técnicas, ¿no? También hemos recibido el insumo de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, que en un documento de sistematización de 32 páginas nos ha hecho llegar el tema de riesgos de ingreso del maíz genéticamente modificado, la importancia del maíz nativo en Bolivia y el maíz como patrimonio cultural, ¿no? Asimismo, la Comisión Científica de la Asamblea por los Bosques y la Vida también nos ha proporcionado insumos respecto sobre todo al tema de afección de biodiversidad y el tema de salud. Probioma también nos ha facilitado información y la información sustancial, por supuesto, de testimonios del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, y de Yamparasuyu, ¿no? Todos estos documentos han sido anexados al amicus curiae, y bueno, este amicus curiae se ha presentado debido a que el pueblo guaraní, Yamparasuyu y sociedad civil presentaron una acción popular preventiva y suspensiva destinada a la suspensión de la ejecución y el efecto de los decretos supremos 4232 y 4238, que en época de pandemia, sin la participación de los pueblos indígenas y de los ciudadanos y sin brindar información transparente y de fuentes plurales, autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad la expedición de procedimientos administrativos rápidos para el uso de transgénicos, ¿no? En este sentido, la ONG Realidades ha presentado este amicus curiae ante el Tribunal
informando al Tribunal Constitucional Plurinacional la importancia de brindar el sustento constitucional que respalde en esta petición de acción popular presentada en el marco de los principios de prevención y debida diligencia para una eficaz protección preventiva de los derechos colectivos, tanto de los pueblos indígenas, que además son interdependientes con los derechos de la madre tierra, así como con los derechos de consumidoras y consumidores a una alimentación sana y adecuada, por los argumentos que bien han desarrollado antes tanto Marcela como Guido, ¿no? Es importante saber que el amicus curiae, que es denominado como amigos del tribunal, es un mecanismo de democratización de la justicia para una construcción plural y participativa de los derechos en el marco del respeto de la Constitución, el bloque de constitucionalidad que reconoce el derecho de la participación ciudadana, porque los amicus curiae se pueden presentar ante instancias del autor del documento, de la autoridad judicial, las partes procesales o cualquier operador de justicia o instancias no gubernamentales que coadyuven o promuevan una temática específica que esté siendo tramitada vía constitucional, ordinaria, administrativa o legislativa, ¿no? En este sentido, la presentación del amicus curiae es reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las sentencias constitucionales plurinacionales 1472, 2012, 1082 del 2013-L, 1946 del 2013, 0078 del 2014, 1620 del 2014 y 0707 del 2018 S2 y 049 del 2017, 19, perdón, entre otras, ¿no? Y también es reconocido por el artículo 44 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En este amicus curiae, después de presentar las cuestiones de orden procesal constitucional para su necesaria consideración en torno a la acción popular a la luz del máximo informalismo, el deber de aplicación del estándar jurisprudencial más alto respecto al principio de precaución y pro natura, se ha desarrollado, ¿no? El hecho de que la argumentación de los pueblos indígenas de las afectaciones a la madre tierra desde su cosmovisión y los informes adjuntados técnicos y las explicaciones brindadas dan cuenta de riesgos que genera la adopción de transgénicos en Bolivia, ¿no? Tal como evidencia el anexo técnico 1 del amicus curiae, y todos estos aspectos manifestamos que son suficientes para que la acción popular presentada por el pueblo guaraní Yamparasuyu se aplique el principio de precaución en los términos de la observación consultiva 2317, ¿no? Es así que como amicus curiae hemos instado, ¿no?, la aplicación de este estándar internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo al establecido por la sentencia constitucional 0110 quebrado 2010-R, ¿no? Y en este sentido, hemos recordado que por primera vez en la sentencia constitucional plurinacional 0781 del 2016 S3 de 18 de julio, se aplicó implícitamente el principio pro natura y se concedió la acción popular activada a resguardo de los derechos de la madre tierra, ¿no? Y posteriormente en la sentencia constitucional 0070 del 2017-S3, de manera expresa se consagró el principio en los términos que refieren al inherente, a la naturaleza jurídica de la acción popular, la protección de derechos inherentes colectivos vinculados, entre otros, a la salubridad pública y al medio ambiente, ¿no? Ámbito de protección que a partir de una interpretación sistemática del artículo 135 de la Constitución supone también la tutela de derechos e intereses difusos. En ese orden, la jurisprudencia constitucional estableció con uniformidad que ambos derechos e intereses, al constituirse en transindividuales e indivisibles, requieren también una solución unitaria y uniforme, ¿no?, siendo tutelables mediante la acción popular en base al principio pro natura y procurando la protección al ser humano y su derecho actual y futuro a existir, en tanto derecho difuso al medio ambiente y a la salubridad pública, ¿no? En el marco señalado, de acuerdo a la naturaleza preventiva y suspensiva de la acción popular activada por el pueblo guaraní, Yamparasuyu y sociedad civil, insistimos en el deber de aplicación de los
principios precautorio y pro natura, a partir de los cuales, de acuerdo al anexo 1, los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies, es decir, es un ser vivo creado artificialmente a través de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales, animales u otros, ¿no? Y los transgénicos constituyen un grave riesgo a la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas, ¿no? Porque pueden transferir su modificación genética, como bien ya lo explicaron antes, a los cultivos convencionales y ecológicos, afectando la diversidad de semillas nativas que son sustento alimenticio y patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas originarios campesinos, como bien han manifestado en sus testimonios en los anteriores webinars los pueblos indígenas Yamparasuyu y pueblo guaraní, ¿no? Produciendo además la deforestación e incendios por el incremento de la frontera agrícola y afectando los bosques, las especies de flora y fauna que en ellos habitan y los territorios y cultura de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Ya hemos visto, nos ha explicado ampliamente Marcela, también Guido, que existen evidencias científicas de que los transgénicos conllevan el incremento de uso de agrotóxicos que se constituyen en base de contaminación genética, como bien lo decían, del suelo, agua, aire, afectando la biodiversidad y el medio ambiente, porque evita el crecimiento de la vegetación y dificulta procesos de la sucesión importantes para la regeneración del suelo y la vegetación, ¿no? Además, la pérdida de organismos en la cadena trófica reduce el éxito de reproducción y respuesta inmunológica de polinizadores como las abejas. También produce genotoxicidad, citotoxicidad, aberraciones nucleares, disrupción hormonal, aberraciones cromosómicas y daños al DNA, incremento de la mortalidad en diferentes grupos de vertebrados, ¿no? Y genera el aumento de plagas resistentes, como bien lo dijo Marcela, ¿no? Que afectan además a la salud humana, porque altera el sistema inmunológico, la función hepática y renal y alteran el peso, los triglicéridos, el fósforo y sodio y generan una alteración a nivel histopatológico, ¿no? Producen además cambios en el sistema endocrino con alteraciones neurológicas que pueden terminar en trastornos de reproducción, ¿no? Asimismo, es importante destacar que la Organización Mundial para la Salud ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos y afirma que los transgénicos pueden afectar a la seguridad alimentaria y la alimentación, como bien lo explicó Guido, ¿no? En el marco de estos fundamentos expuestos, que se han desarrollado ampliamente en el anexo 1, se evidencia que desde la plurinacionalidad existe sustento tanto constitucional como convencional para suspender los efectos de los decretos supremos 4232 y 4238 hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por diferentes instancias como diputados, la Defensoría del Pueblo y otros, declare su inconstitucionalidad, ¿no? De manera que se prevengan de manera efectiva las amenazas de los derechos denunciados en la referida acción popular para que así el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la observación consultiva 2317, cumpla con el principio de precaución y con el deber de prevención, ya que la omisión de este deber podría significar responsabilidad internacional para el Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, en el amicus curiae, hemos abordado cuestiones sustantivas en relación a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas que estarían siendo afectadas por estos decretos supremos, también en relación al derecho al hábitat desde la cosmovisión indígena y la interdependencia del derecho al hábitat de los pueblos indígenas con los derechos de la madre tierra, ¿no? Además de las amenazas de los derechos a la salubridad pública y el derecho a la alimentación sana y adecuada en interdependencia con derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, ¿no? Y en este sentido, en el amicus curiae, después de desarrollar ampliamente estos aspectos sustantivos, solicitamos varios aspectos al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Consideramos que es importante el deber de aplicación de los mandatos de prevención con enfoque intercultural, diferencial, de género e intersectorialidad,
y toda vez que la acción popular en su tipología preventiva y suspensiva debe materializar una real prevención en el marco del deber de la debida diligencia frente a las amenazas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de la madre tierra, a la salubridad pública y a la alimentación saludable de consumidoras y consumidores, derechos que a la luz del paradigma de vivir bien deben ser entendidos en una integralidad, en una interdependencia, visibilidad y complementariedad para que el Estado plurinacional de Bolivia cumpla con su fin esencial, que es el vivir bien, ¿no? Entonces, en este sentido, insistimos como amicus curiae en la necesidad de asegurar la eficacia de este mecanismo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, e instamos a los vocales de la Sala Constitucional que conocerá la acción popular presentada por el pueblo guaraní, Yamparasuyo y sociedad civil, a conceder la tutela y emitir mandatos de prevención en diferentes términos, ¿no? Se solicita suspender los efectos de la ejecución de los decretos supremos 4232 y 4238 hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita una decisión final en torno a las acciones de inconstitucionalidad abstracta que se han presentado, ¿no? En este periodo de suspensión transitoria de los efectos de las citadas normas, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita una decisión final, al ser uno de los fines de la acción popular la de generar mecanismos dialógicos destinados a restituir el equilibrio social para el vivir bien, pedimos que como mandato de prevención se ordene a las universidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y las universidades privadas que quieran cooperar en el aporte académico, generar espacios de debate público y plural para la reflexión de la introducción de productos transgénicos en el país, y en esos debates, en el marco del pluralismo, consideramos que es importante que participen necesariamente los pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas, ¿no? En este sentido, también en el amicus curiae se solicita ordenar vía mandato de prevención al Viceministerio de Comunicación, desarrollar materiales de comunicación en cuanto a los alimentos transgénicos en los diferentes idiomas originarios del país para garantizar a la sociedad un acceso plural de la información. También, como bien señalaba Guido, respecto a la normativa de etiquetación de los transgénicos, que ya la tenemos hace varios años, pero que todavía no se cumple y se debió cumplir progresivamente, solicitamos ordenar vía mandato de prevención al SENASAC efectuar el cumplimiento del etiquetado de productos importados y los productos nacionales que sean, contengan o deriven de organismos genéticamente modificados, ¿no? Así como al Ministerio de Salud realizar el control del cumplimiento del etiquetado en productos que contengan o deriven de organismos genéticamente modificados destinados a menores de 2 años y otros grupos en riesgo de cumplimiento del Decreto Supremo 2452, ¿no? Para garantizar así que las consumidoras y los consumidores y las usuarias y los usuarios ejerzan el derecho a la información fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna de todos los alimentos destinados al consumo humano, de manera directa o indirecta que sea o contenga o derive organismos genéticamente modificados, ¿no? Además, como amicus curiae, presentamos nuestros mejores oficios, ¿no? Para coordinar a nivel de plataformas ciudadanas para la promoción de derechos, espacios de reflexión plurales e inclusivos para asegurar el acceso a la información transparente y plural de la población, ¿no? En ese sentido, es que el amicus curiae se ha desarrollado y exhortamos, ¿no?, que al tratarse de pueblos indígenas que persiguen la protección de sus derechos lesionados y en el marco del nuevo modelo de Estado plurinacional, el análisis de la acción popular procure la máxima eficacia en un proceso dialógico a efectos de que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos cuenten con la posibilidad de expresar su cosmovisión, sus lógicas de vida, de pensar, de sentir y de adoptar una decisión acorde al Estado plurinacional comunitario, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que
todos conozcan que como Amicus Curiae hemos recordado también que la acción popular es un mecanismo idóneo para el restablecimiento de los derechos colectivos de las naciones y pueblo indígena originarios campesinos, ya que en su faceta preventiva se convierte en el mecanismo eficaz para asegurar su derecho a la libre determinación, al hábitat, a la consulta previa, en interdependencia con los derechos de la madre tierra, así como para evitar, mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad abstracta, la consumación de una lesión de los derechos fundamentales, así como los derechos a la salubridad pública de y los derechos de las consumidoras y consumidores, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos hecho un esfuerzo de hacer un resumen del Amicus Curiae que acompaña toda la explicación anterior que han desarrollado los expositores hoy, pero también que se han venido desarrollando los anteriores días en este espacio dialógico desde la voz de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Ahora, por favor, abrimos el espacio de preguntas. No sé si los participantes, tanto del Zoom como del Facebook, tienen consultas antes de cerrar este espacio. Vamos a revisar las preguntas. Bueno, no identificamos preguntas, si es que levanta la mano o así. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar la palabra, por favor, al hermano Julián Chambi para que pueda cerrar este espacio de diálogo de hoy. Adelante, hermano Julián, por favor. Su micrófono está apagado. Muchísimas gracias, estimada Taí. Agradecer a la ONG Realidades, también a otras instituciones, al Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca, a Colegio de Ingenieros en Desarrollo Rural, a Colegio de Agrónomos de Bolivia y a todas las instituciones que nos apoyan, especialmente en el apoyo en la producción agroecológica, también en este proceso de eliminación o abrogación de las leyes transgénicas. Y entonces nosotros como productores ecológicos de Chuquisaca vamos a seguir promoviendo la producción agroecológica. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hermano Julián, y muchas gracias a todas y todos por participar. En los Facebooks de la ONG Realidades y del Comité Ecológico de Yamparasuyu pueden acceder a la información que les hemos presentado. También hay un link para que puedan adherirse a la Amicus Curiae, ya sea institucional o personalmente, y les invitamos en ese sentido a ese espacio. En el siguiente tiempo les estaremos anunciando las siguientes actividades y un saludo muy especial a Caracarasuyu, que lamentablemente está de duelo, ¿no? Está golpeado, como muchos en el país, por el tema del COVID-19. También mandamos un saludo muy especial al pueblo guaraní, que lamentamos mucho que hoy por dificultades técnicas no haya podido participar. Sin embargo, van a haber otros espacios en los que puedan mostrarnos y explicarnos los testimonios precisamente de los pueblos indígenas. Y también mandamos un saludo especial a Yamparasuyu y a todas las entidades y organizaciones que apoyan este espacio y que han trabajado durante todo este tiempo y seguirán trabajando, acompañando la lucha de los pueblos indígenas originarios de Chuquisaca. Muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, en este día que Bolivia recuerda el importante Día de la Libertad y la Independencia, pues esperamos que Bolivia viva mejores días con el ejercicio de derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la convivencia pacífica y armónica. Muy buenas noches a todos y todas y gracias por su participación.